Hoy, siendo 17 de diciembre, en nuestro segundo encuentro de controles y seguridad informática, vamos a hablar de algo muy importante, que es ya les comparto, lo que tiene que ver con controles administrativos, específicamente evaluación de la función de planeación, evaluación de la función de dirección y evaluación de la función de control, junto con la evaluación de la función de organización y la evaluación de la función del staff. Entonces, básicamente, ya decimos que los controles administrativos son los que nos permiten tener el control de todas las actividades de la empresa. ¿A través de qué o cómo lo evalúo? Pues a través del rendimiento de las actividades. O sea, no es que eh, hagamos todo como una rueda loca en la organización, sino que esos procesos se van evaluando. ¿A través de qué? Función de staff, que es el que realiza la contratación, capacitación y retiro de personal, o sea, lo que haría talento humano, pero acá lo conocemos como el staff, ¿no? Esa parte administrativa como logística. La función de planeación es impactada por el estudio de factibilidad, un plan de cambio, un plan maestro, un plan proyecto, un plan de recuperación de desastres. Tenemos la función de dirección para motivar, liderar y comunicar cualquier situación o cualquier estrategia que simplemente tenemos la función de control, que es donde se hace una hipótesis de cada etapa, medios de control y estándares, que nos permite proveer una centralización, descentralización, una selección de hardware y software y unos estándares. Así, vamos a entrar un poco en contexto. En la introducción, básicamente decimos que una organización o una empresa o una entidad debe tener un control sobre las actividades desarrolladas a través de la cual se deben evaluar el rendimiento de las mismas. Perdón. Entonces, cuando hablamos de organización, pues hablamos de toda esa parte de procedimientos y todo. Planeación. En planeación, pues básicamente es donde eh, impactamos los planes que van a afectar a la empresa, como la factibilidad, que es donde se realiza la investigación del costo, los beneficios a largo plazo, el uso de computadores. Entonces, es básicamente el que me va a asignar un presupuesto y me va a decir si es factible o no realizar ese cambio. Tenemos el plan de cambio, que es donde se realiza la especificación de las tareas. Entonces, si venimos haciendo un proceso, ese plan de factibilidad nos arroja un valor positivo, o sea, vamos bien, o un valor que no va muy bien, pues entonces en ese plan de cambio se implementan nuevas opciones de software o hardware dentro de la organización. Los versionamientos, nuevos programas, nuevas tecnologías. Entonces, ese plan de cambio va acompañado de unas estrategias y esas estrategias a su vez llevan más cambios dentro de la organización. Entonces, básicamente, son algunas actividades? Completar especificaciones, evaluar, planeación física, plan final, entrega e instalación. Completar especificaciones de software, eso depende directamente del departamento de sistemas, donde nos digan, no, el software ya es obsoleto, ya un procesador eh, Intel a 233 MHz, estoy hablando de hace 30 años, ya no es compatible o ya no es funcional o competitivo a un Core i7, un Core i9, un Ryzen 7. Entonces, que manejan ya 2.3 GHz o 6 GHz o manejan un procesador de 16 núcleos. Entonces, menos es que esas especificaciones de lo que era hace 30 años, ahorita ya se ha expandido. Al igual el software. Software, antes programábamos
la famosísima pantallita azul. Antes cuando se programaba era C++ o se entraba en modo consola a través de DOS, aunque todavía se utiliza. Pero en cuanto a cambios, ya tenemos programación orientada a objetos, ya podemos graficar, diseñar, proyectar a través de Python, ¿cierto? A través de un código. O ya podemos, las bases de datos de Access, o lo que se hacía en Excel, bueno, todas se hace, pero ya está pasando a segundo plano. Todas estas las dinámicas en las que yo me demoraba 5 o 6 horas haciéndolas, pues ahorita en Power BI tomo la información, jalo esa información, la analizo y la muestro. Media hora, una hora y listo. Mientras que Excel me recibe 1.048.000 registros, Power BI me recibe cualquier cantidad de registros porque hace parte de todo lo que tiene que ver con la minería de datos y con los procesos ETL, extracción, transformación y carga. Extract, transform and load. ¿Listo? Que es donde en la extracción yo tomo la información así como llega en bruto, la transformo y la analizo. Entonces ya cuando se depura, cuando hay redundancia o cuando tenemos información que no es relevante, información null, entonces se hace una limpieza y depuración de esa base de datos y luego se carga ya filtrada. ¿Ven? Entonces ese proceso de TL está dentro de este mundo de la analítica de datos, donde tenemos almacenes de datos, tenemos bodegas de datos, tenemos lagos de datos, entonces tenemos data warehouse, data lakes, ¿cierto? Y tenemos el Big Data como tal. Pero eso es a través de unas aplicaciones que si no tuviéramos el hardware suficiente, pues ese software no podría funcionar. Ahora hablamos del plan maestro. Antes no se hablaba de plan maestro o de libros maestros. Pues ahora el plan maestro básicamente es el que nos da toda la estrategia en el área de la informática para lograr los objetivos. Es el que nos va a dar la parametrización de actividades y de tareas. Entonces, ese plan maestro, pues básicamente lo que hace es decirnos cómo son los procesos, cómo se van a desarrollar, qué se espera de ese proceso y cómo se va a evaluar o a definir. En un plan estratégico organizacional, pues básicamente se muestran todas las unidades de la organización. Dentro de ese plan maestro tenemos el plan estratégico organizacional, el plan estratégico de sistema de información, un plan de requerimientos para algunas técnicas de análisis. Entonces tengo el plan maestro como contenido global de mi sistema, pero necesito unas herramientas de ayuda, unas técnicas, llamémoslo mejor. Las Critical Success Factor o factores críticos de éxito, que básicamente son el grupo de ejecutivos, o sea, la parte ejecutiva. Definamos una estructura organizacional, la parte ejecutiva eh, realizan entrevistas, ¿cierto? Se entrevistan a esos ejecutivos para determinar cuáles van a ser sus metas y proyecciones y en cuál área de la organización van a estar. Ese resultado tiene que ser positivo, tiene que ser satisfactorio para que haya cumplimiento de metas. Por eso es muy importante un proceso de selección de una empresa. Si la persona puede tener una hoja de vida bastante extensa y muy completa, pero al momento de hablarle y indicarle que si puede trabajar bajo presión o se somete a presión en ese momento y falla, pues por más que tenga buena hoja de vida, no va a funcionar. Llega la persona modesta que tiene no muy buena hoja de vida, que en vez de estudiar en los Andes, estudió en X universidad y se le pone a presión, o sea, trabajo a presión y sale bien librado y abarca la información y se come el mundo, pues hombre, es el que me sirve. ¿Por qué? Porque va a lograr los objetivos, va a lograr las metas que se le planteen. Los Business Systems Planning, básicamente la planeación de sistemas de negocio. ¿Qué hacemos acá? Acá definimos una arquitectura de,
un sistema de información, un sistema de información con un enfoque de escalabilidad, tanto horizontal como vertical. ¿Para qué me sirve esto? Primero, en esa estrategia voy a definir el objetivo del negocio, definir los procesos de negocio, definir los puntos clave de negocio y definir la arquitectura que voy a emplear. El BI, Business Information Analysis and Integration Technique, que es el análisis de información de negocio y técnicas de integración, básicamente nos plantean las famosísimas 7 preguntas que nos van a dar la propuesta, nos van a dar una visión de los requerimientos normativos. Esas respuestas, sí, por ahí deben estar escondiditas, pero básicamente las voy a dejar para que ustedes las consulten. Los Business Information Control Study, estudio y control de información de negocios, básicamente combina la BSP, la Business System Planning, y la Business Information Analysis and Integration Technique. Integra estas dos. La Ends Means Analysis o el análisis de objetivos medios. Se especifican los objetivos a ser cumplidos y los medios para lograrlos. Yo voy a ir del punto A al punto B. Listo, el punto A queda en Ibagué, el punto B queda en Barranquilla. ¿Qué medios voy a utilizar? Carro, moto, avión, barco, tren. Lo importante es cumplirlo. Ah, ¿cuánto tiempo tengo? Listo, tiene 5 días. Entonces tengo 5 días para lograr ese objetivo, para ir del punto A al punto B a través de un medio em, que sea viable, ¿no? O sea, algo aterrizado. No que es que voy a tener un carro volador y el carro volador me va a llevar de acá a allá. No, algo que sea real, que sea verídico y que sea tangible, ¿no? Que uno sepa que se va a hacer de esa forma. ¿Qué incluye? Desarrollo de sistema, planeación de desarrollo, planeación de contratación, requerimientos de recursos financieros, requerimiento de instalaciones y requerimiento de cambios. ¿A qué hacemos énfasis con esto? Básicamente a los objetivos a largo plazo de estos modelos de investigación. El plan de proyecto. Con base a lo que hemos venido hablando, se estructura un sistema específico para esa organización, junto con sus metas, con sus objetivos, con su plan de éxito. Se establecen unas tareas madres o eh, tareas específicas para ese proyecto. Identificar las tareas a desarrollar, identificar relaciones entre tareas, determinar requerimientos de tiempo en el proyecto, requerimientos de recursos de cada tarea, cualquier otro requerimiento y secuencia de tareas. ¿Por qué las tareas a desarrollar? Porque yo necesito saber qué voy a emplear. Relaciones entre tareas, porque yo no puedo decir que solo yo voy a organizar logística cuando en la parte de logística tengo otras dependencias. Entonces debo tener una unión, debo tener una empatía, una entropía entre esos elementos de la organización. Requerimientos. ¿Qué voy a necesitar para desarrollar ese proyecto? Recursos. ¿Qué recursos? O sea, una cosa es decir, uy, necesito un computador, necesito eh, un teclado, necesito un servidor, pero en recursos, bueno, ojo, requerimientos de tiempo para agilizar, ser un computador más ágil sería un grupo de personas grande, ¿cierto? Y recursos, ya hacerlo físico. Entonces no combinemos, perdón, no combinemos ni confundamos los términos. Los requerimientos van a ser uno y los recursos, o sea, los requerimientos de tiempo son unos y los requerimientos de recursos son otros. Cualquier otro requerimiento, me faltó mencionar tal aspecto, me faltó mencionar tal cosa que necesito, también se determina ahí. Y la secuencia de tareas. Entonces es importante la planificación. Primero planifico, primero analizo, luego, bueno, entonces primero analizo. Luego, con base a ese análisis, desarrollo. Luego, con base a ese análisis, propongo.
Luego, con base a ese análisis, eh, podríamos, después de proponer, podríamos decir implemento, ¿cierto? Implemento un primer piloto. Después analizo ese piloto y así sucesivamente se van dando todos los proyectos, pero siempre en un orden lógico. La plan de recuperación de desastres básicamente es el yo decir que si pasa cualquier cosa, tanto física como química, o una condición natural, o un incendio, bueno, algo, alguna catástrofe, por decirlo así, pues los archivos deben estar, perdón, los archivos deben estar almacenados dentro de un equipo servidor. O sea, debo tener la información de respaldo. Esa responsabilidad del líder de informática, el líder TI, el director de informática, el director de sistemas, va a recaer en la responsabilidad de él. Debo tener una evaluación de la función de la dirección. Entonces, la dirección incluye actividades de coordinación para proveer liderazgos, guías, motivación personal. De ahí la importancia del, lo que hablábamos al principio, del entrevistado proactivo, líder, que se pone la 10. A diferencia del, no, yo solo necesito mi equipo de trabajo, mi oficina, mi VM para poder trabajar, o si no, no trabajo. Entonces, miren ustedes los dos puntos de vista. Entonces, necesitamos un líder en la cabeza de organización. Este proceso se basa en unidad de comando, supervisión directa o una supervisión o un auditor que entienda una efectiva dirección. O sea, cómo se va a motivar a los subordinados, cómo se van a dar las órdenes, cómo se va a comunicar claramente los requerimientos. Si yo tengo la idea, pero no soy claro, pues no puedo hacer nada. De motivación, liderazgo y comunicación. La función de control básicamente me permite tomar el diseño actual y hacer las modificaciones. Antes yo decía, para ir del punto A al punto B, me toca ir, tomar el tren, esperar que salga el turno y ahí se salir. Ahora hago la reserva, el vehículo, el avión, el carro, sale a determinada hora, tantas estaciones, entonces yo tan, y planifico mi tiempo. Sale a las 3 de la tarde, tengo que estar a la 1, entonces en vez de irme a esperar y llegar a la terminal y buscar en qué me voy a ir y todo, yo ya tengo una planificación, entonces la planificación me dice, sí señor, su salida es a tal hora, entonces tiene que estar 2 horas antes y apenas en esas horas llega usted directamente a su empresa de transportes, entra al habitáculo, bueno, a su asiento, se sienta, arrancan, cumplen un itinerario, cumplen un cronograma y llegan a, llegan a la terminal, toman el primero que Barranquilla, 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 se va uno, se sienta donde sea, donde haya disponibilidad, no va directo, sino que empieza a hacer escalas y paradas imprevistas. Entonces, en vez de demorarme 8 horas o 10 horas continuas, me va a demorar 16, 17, 18 horas discontinuas. Entonces voy a perder tiempo. Las etapas de crecimiento. En cuanto a hipótesis, listo, mi empresa produce 100.000 huevos de gallina, ¿cierto? Tenemos una empresa distribuidora de huevos y ese, entonces, eh, esos 100.000 huevos los proyecto, los vendo en 15 días, pero resulta que voy a expandirme, voy a abrir mi galpón. ¿Qué necesito para eso? Ah, bueno, vamos a evolucionar, vamos a mejorar los procesos de producción, pero también tengo que mejorar la calidad o la cantidad de clientes a donde estoy impactando. O, venga, si los clientes me están pidiendo más, yo solo les ofrezco 100.000 huevos y me están pidiendo 200.000. ¿Por qué razón no se ha hecho? Ah, bueno, es que falta poner más gallinas, falta poner más galpones.
Bueno, tienes las dos posibilidades. Una, que yo vea que mi negocio puede ir más allá, o la otra, que mis clientes me estén exigiendo más y yo esté frenado. Entonces eso pasa muchas veces que las empresas o a los gerentes, por miedo, ellos no van más allá, no se atreven a arriesgarse a eso. ¿Bien? Entonces, esas son hipótesis de etapas de crecimiento. Iniciación, contagio, control, integración. Todos esos son componentes. Tenemos medios de control, en lo que tenemos desempeños, documentación y la respectiva auditoría o análisis. Dentro de esto tenemos esos componentes. Puntos de chequeo. Listo. Vamos a hacer una serie de actividades y cada actividad va a tener una evaluación, va a tener un check. El check es o bien o el check es mal, o cumple o no cumple. Ayuda para el control del proyecto. Bueno, debemos tener algunas estrategias para llevar el control. Diagramas de Gantt, los famosísimos PERT, las POTS auditorías. Resulta que me hicieron ya mi auditoría con base a la ISO 27000 de la que estábamos hablando el día de ayer en el encuentro anterior. Esas POTS auditoría, básicamente, son las que vienen después de la auditoría. Y es donde yo hago una evaluación, un balance general. Venga, nos fue bien, pero miren que nos dejaron unas oportunidades de mejora. O miren, me fue mal, pero no se puede hacer todavía el proceso. Perdón un momento. Bueno, entonces, permítame verifico que ya ahora sí estamos otra vez compartiendo. Bueno, entonces, eh, controlamos el uso de servicios computacionales, responsabilidades, características del personal deben ser perfiles preestablecidos, ¿cierto? Con base en mis necesidades, funciones de auditoría interna, requerimientos externos. O sea, toda esta parte tiene que ver con la estructura de la organización, cómo lo van a llevar a cabo ustedes, cómo lo van a desarrollar. Realizar una selección de hardware, una selección de software y unos estándares. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer con esto, muchachos? Con esto, lo que se les dice a ustedes que ya vamos a retornar a la actividad para que ustedes sepan qué vamos a hacer en este punto, aunque ya se hablaron de todas las actividades, vamos a abordar, pero
Entonces, vamos a hacer un informe donde salen las funciones las funciones, la organización, el control y el staff. O sea, toda la parte de la importancia de eso. Los controles de aplicación lo vamos a ver en el siguiente encuentro, pero básicamente es cómo vamos a aplicar esos controles a mi empresa. Y el informe de delitos informáticos y terrorismo computacional, que es cómo afecta eso y hasta qué punto soy responsable yo de ese tipo de situaciones. Que muchas veces yo puedo decir, en realidad es perfecto, pero realmente tengo fallas, tengo falencias, porque yo mismo estoy tomando esas brechas de seguridad, esas brechas no, esos muros de seguridad que yo tengo, yo mismo genero las brechas. Entonces, es lo que se va a analizar. Entonces, ya en un momento realizo el cargue de la grabación para que ustedes puedan ingresar y saber de qué estamos hablando. Bueno, entonces voy a tener la grabación a partir de ese momento. Muchas gracias a todos, que tengan feliz día. Hasta luego.